Así que muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de discusiones que hemos querido hacer un ciclo más íntimo, de discusiones más directas, con expertos en los temas que están involucrando nuestro proyecto, pero también a este curso de doctorado, a este curso electivo del doctorado en Derecho de la Universidad de Talca, que tiene por nombre, ¿verdad?, las fronteras difusas del derecho del trabajo, con especial énfasis en el trabajo a través de plataformas. De hecho, ya estábamos conversando con Federico que una de esas primeras discusiones es si en realidad el trabajo a través de plataformas es o no una zona gris, y en alguna medida también su tesis doctoral y la publicación de su tesis aborda esas cuestiones. En definitiva, el tema de la subordinación como carácter definitorio de esos límites, de esas fronteras de nuestra disciplina. Nos acompaña entonces hoy día para hacer esta tercera discusión, particularmente desde una perspectiva de los enfoques del derecho comparado, el profesor Federico Rosenbaum. Es un destacado jurista uruguayo. Voy aquí a leer algunas de sus principales señas curriculares. Es doctor en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social y máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca. Es abogado principal en Rosenbaum, Castelo y Jiménez de Arechaga, docente además de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y profesor de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay. Es además un investigador activo, tiene varias publicaciones, destaco particularmente su última contribución monográfica precisamente sobre el tema que hoy día nos convoca, el trabajo a través de plataformas y la cuestión de la laboralidad a través de la subordinación, una publicación reciente que recomiendo ampliamente. Como en las sesiones anteriores, vamos a escuchar al profesor Rosenbaum en un espacio aproximado de 30-35 minutos y luego tendremos la oportunidad, asimismo como hemos hecho en los jueves anteriores, de poder dialogar con él, discutir sobre ya las ideas que nos ponga en la mesa y sistematice. Así que sin más, profesor Rosenbaum, tiene usted la palabra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir hoy día en la tarde estas cuestiones. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí coincidimos en horario, las 15 horas en Uruguay, 15 horas en Chile. A veces cuesta el tema de los usos horarios distintos y estamos en misma página ahora. El agradecido soy yo por la invitación, a todos ustedes, especialmente al profesor Rodrigo Palomo. Me honra estar presente con ustedes para poder conversar un poquito sobre el tema que fuera propuesto en este ciclo de conversaciones y discusiones, un tema tan trascendental y actual. Hoy me voy a abocar entonces a lo que es la perspectiva comparada de la discusión que estamos abordando en estas sesiones. Voy a compartir una pantalla con ustedes, una breve presentación simplemente para operar como guía de los tópicos que planeo tratar en estos 30-40 minutos con todos ustedes. En primer lugar, simplemente ordenar y organizar, planeo abordar 4 puntos. El primero de ellos, cuáles son los problemas jurídicos que plantea el trabajo vía o mediante plataformas digitales. En segundo lugar, mencionar algunos de los aspectos centrales y algunas de las sentencias más trascendentes a nivel comparado, por eso la jurisprudencia. En tercer lugar, hacer un análisis por lo menos preliminar de cuáles han sido las distintas propuestas de leyes ferenda que podemos encontrar a nivel comparado, y finalmente qué respuestas normativas han sido tratadas en los distintos países sobre este tema en concreto. Voy al primer tema, los problemas jurídicos. Obviamente aclarar que, y ustedes ya lo han conversado, ¿no?, las formas de trabajo que se están abordando en este ciclo de discusiones han sido estructuradas básicamente de forma organizativa en la mayoría de los casos, de manera tal de quedar formalmente alejadas del ámbito de aplicación normativo del derecho del trabajo, y el diseño de estos modelos empresariales está construido sobre la base, así lo califico, como un discurso metódico y una implementación formal que se sustenta en 2 ideas centrales. La primera de ellas, relacionada con la naturaleza jurídica de la actividad de esas estructuras empresariales, y la segunda, vinculada con la relación jurídica que entablan el prestador del servicio subyacente y la propia
empresa propietaria de una plataforma digital. Y sobre este último punto existe además una gran tentación a lo que es concluir un caso o cerrar el caso proponiendo una recalificación generalizada dirigida a proteger a los trabajadores que participan en formas de empleo particularmente flexibles, ¿no? Sin embargo, esta podría ser incluso, primero, una manera fácil de resolver la controversia, de forma rápida, en forma definitiva, pero la idea puede resultar equivocada porque consiste básicamente en generalizar que todo el trabajo desarrollado mediante plataformas sea considerado como un falso trabajo por cuenta propia o lo que en España se denomina falsos autónomos, ¿no? Ustedes son bien conocedores de que no todas las plataformas digitales operan de la misma manera, ni tampoco las prestaciones de servicios que se desarrollan en el marco de este tipo de empresas son homogéneas en absoluto, ¿no? Pero en definitiva, con lo que disponemos al día de hoy en cada ordenamiento jurídico, estas nuevas formas de trabajo analizadas bajo la óptica del derecho laboral, sin lugar a dudas encierran dos problemas de calificación jurídica, a partir de los cuales su resolución obviamente puede conducir en incluir a determinada situación fáctica dentro del ámbito de aplicación y de protección del ordenamiento jurídico laboral o excluirlo obviamente del mismo, y, por ejemplo, a partir de allí precisamente ha debido intervenir la justicia a nivel comparado, y ahí me voy a referir entonces a cada uno de estos problemas. El primero, sobre la naturaleza de la actividad cumplida por las propias plataformas digitales. Quizás el caso más importante en esta materia fue sometido ya hace algunos años a decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por una cuestión prejudicial que planteó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, con respecto a un procedimiento entre la Asociación Profesional Elite Taxi y Uber Systems de, de España, perdónenme. Concretamente, el origen de ese conflicto estaba vinculado además con una presunta práctica de competencia desleal de la empresa Uber, porque evitaba las limitaciones que el ordenamiento jurídico español le impone al servicio de transporte de pasajeros no colectivo, entre ellas la autorización previa y la concesión de una licencia. Y el tribunal tuvo que calificar la naturaleza jurídica del servicio prestado por Uber, analizando si se trata de un servicio de intermediación, que conecta básicamente mediante una aplicación de teléfonos inteligentes a un conductor que no es profesional y que utiliza su propio vehículo con una persona que en definitiva desea realizar un desplazamiento urbano, o, si por el contrario, crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano que hace accesible concretamente mediante las herramientas informáticas. La sentencia se decanta por esta segunda interpretación y concluye básicamente que hay que considerar que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global, cuyo elemento principal es precisamente el servicio de transporte. Y el tribunal sostuvo que el servicio de Uber no se limita a la intermediación, sino que crea al mismo tiempo una oferta de servicio de transporte urbano que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas, mediante la aplicación digital o la plataforma, y cuyo funcionamiento además organiza en favor de las personas que desean recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento concreto. Y también el tribunal ha explicado que el servicio de intermediación de Uber se basa en una selección de choferes no profesionales que utilizan su vehículo, a los que la empresa les proporciona una aplicación, sin la cual, obviamente, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones de prestar servicio de transporte, y por otro lado, las personas que desean realizar un desplazamiento no podrían recurrir a los servicios de estos choferes en concreto, tampoco. Y por ello es que el Tribunal de Justicia expresamente sostiene que Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de la prestación efectuadas por estos conductores o choferes, y establece el precio máximo del traslado, recibe el pago del cliente para después abonar una parte al conductor de ese vehículo, y ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, sobre la idoneidad, el comportamiento de los conductores, lo que en su caso obviamente puede entrañar en la exclusión de estos en algunas circunstancias. Sobre el segundo tema, o el segundo problema de la naturaleza de la relación entre las propias partes, aquí traigo a colación algunas sentencias trascendentes. Me voy a referir solamente a las sentencias más importantes de algunos países en concreto. El primero, en España, el Tribunal Supremo, una relativamente reciente sentencia de mucha relevancia porque fue dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el marco de un juicio que fue promovido por un rider de Globo. Y sobre el fondo del asunto, el tribunal sustancialmente resume su posición y concluye que no es Globo una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores,
sino que utiliza repartidores que no disponen de una organización empresarial propia, no disponen de una organización autónoma, y prestan su servicio entonces insertados en la organización de trabajo del propio empleador, están sometidos a la dirección, a la organización de la plataforma, como lo demuestra además el hecho de que Globo establece todos los aspectos relativos a la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de los distintos productos, ¿no? Es decir, tanto la forma de prestación del servicio como su precio, la forma de pago, se establecen por Globo, y la empresa ha establecido instrucciones que le permiten controlar además el proceso productivo. O sea que Globo establece medios de control que operan sobre la actividad y no solo sobre el resultado, mediante lo que es la gestión algorítmica del servicio, las valoraciones de los repartidores y la geolocalización que es constante. El repartidor además ni siquiera organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precios o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, y tampoco recibe de los clientes finales lo que es la retribución. Los repartidores no tienen una verdadera capacidad, si se quiere, para organizar la prestación de trabajo, y carecen entonces de autonomía a estos efectos, ¿no? Están sujetos, reitero, a directrices organizativas fijadas por la propia empresa, y esto básicamente releva lo que es el ejercicio del poder empresarial en relación con el modo de la prestación del servicio y un control en lo que es la ejecución en tiempo real, que evidencia obviamente la concurrencia del requisito de la dependencia en la relación laboral. Y el propio tribunal además enfatiza que para prestar estos servicios, la empresa utiliza un programa informático a través del cual asigna los servicios en función de la valoración de cada repartidor. Y es por este motivo que el fallo hace hincapié que existe un condicionamiento decisivo en relación a la teórica libertad de elección de lo que son horarios, o posibilidad de rechazar los propios pedidos, y a estos extremos se le adiciona el hecho de que Globo además tiene un poder sancionatorio sobre los propios repartidores, que es aplicable ante varias conductas distintas, asumidos por ellos, lo que es una clara manifestación de la potestad de dirección del propio empleador. La empresa lleva a cabo un control en tiempo real de la prestación del servicio a través de la plataforma, sin que además el repartidor pueda realizar su tarea desvinculado de la propia plataforma. Y por ello es que se concluye que la relación que une el repartidor con la empresa Globo se trata de un vínculo jurídico de carácter laboral y incluido por ende en el Estatuto de los Trabajadores. Además de esta sentencia paradigmática, podemos citar también en Francia. En el caso francés, lo que se analizó, en este caso la Cour de Casación, se analizó la empresa Uber, y el fallo básicamente concluye que los denominados colaboradores, o socios colaboradores, así los denomina la empresa, se vinculan precisamente con Uber mediante una relación de trabajo subordinado. Y la sentencia se enfoca en varios aspectos. El primero, que la relación de subordinación se caracteriza por una relación de trabajo bajo la autoridad de un empleador, que tiene la facultad de dar órdenes, de dar instrucciones, de controlar el cumplimiento y sancionar. Básicamente los mismos parámetros que utilizamos en nuestros lados latinoamericanos. En segundo lugar, que el trabajo en un servicio que es organizado puede constituir un indicio de subordinación cuando el empleador determina unilateralmente las condiciones de la ejecución. En tercer lugar, que los choferes de Uber se integran en una organización ajena, porque no pueden decidir libremente cómo organizar su negocio, buscar clientes, elegir sus proveedores, y el chofer no constituye su propia clientela, no fija libremente sus tarifas o las condiciones de ejercicio de su servicio de transporte, sino que estas son regidas en su totalidad por Uber. O sea, básicamente este indicador es una extracción muy similar a lo que recalca la recomendación 198 de la OIT. Por otro lado, también, en otro aspecto, en relación a lo que es la libertad de conexión y a la libre elección de los horarios de trabajo, la Corte también señaló que el hecho de poder elegir los días, incluso los horarios de trabajo, no excluye por sí mismo una relación de trabajo subordinada, porque cuando un conductor se conecta a la plataforma de Uber, se incorpora a un servicio organizado por la propia empresa. En otro orden, también se ha recalcado que Uber dicta instrucciones y que existe un marcado control sobre lo que es la actividad del chofer, desde el momento en que la empresa fija unilateralmente las tarifas, impone una ruta, le ajusta la tarifa en caso de haber escogido una ruta ineficiente, entre otros ejemplos. También se manifiesta, dice la Corte,
la actividad de control en relación a lo que es la tasa de aceptación de viajes del chofer, porque luego de 3 negativas, y así fue comprobado, o 3 rechazos, la empresa se contacta con el chofer para invitarlo a desconectarse de la aplicación, ¿no? O sea que esta invitación de Uber, en cierta medida, hay que interpretarla a la luz de las cláusulas contractuales que disponen que la empresa se reserva el derecho de deshabilitar o restringir el acceso o el uso de la aplicación de conductores o los servicios de Uber por el cliente o cualquiera de sus choferes o por cualquier otra razón a discreción razonable incluso de la empresa Uber. Y este extremo refleja la ausencia de la posibilidad de elegir libremente la aceptación o el rechazo de los viajes, como lo haría un conductor independiente, por ejemplo. Y por último, también el ejercicio del poder sancionatorio. Hay 3 circunstancias particulares: la suspensión temporaria de la cuenta, luego de los rechazos de los viajes, los ajustes tarifarios por haber tomado rutas ineficientes y eventualmente también la suspensión definitiva de la cuenta de los choferes. O sea que todo esto ha sido considerado y demostrado a los efectos de concluir que Uber desarrolla los poderes de dirección, organizativo, control y sancionatorio respecto de los choferes. En el caso de Italia, la Corte Suprema de Casación, analizando en otro caso el vínculo entre un rider y la empresa Fudura, acá la Corte Suprema de Casación advirtió que, no sé si ustedes recordarán que en Italia la Jobs Act del año 2015 advirtió a la Corte que puede resultar aplicable a los repartidores si se les extiende la protección que obviamente consagra esa normativa, en tanto que el trabajo de estos repartidores es organizado por otra persona, lo que se denomina el lavoro hetero-organizzato, perdónenme que mi italiano no es tan aceitado, y el objetivo básicamente del decreto legislativo del año 2015 era extender la protección más allá de el alcance tradicional de la relación laboral, el laboro subordinato, ¿no? Y por tal motivo el fallo hace hincapié en señalar que esa norma resulta aplicable a los trabajadores de plataformas digitales. Cuando la heteroorganización, acompañada de lo que es la personalidad, la continuidad del desempeño, está marcada hasta el punto de hacer que el propio colaborador sea comparable a un empleado, se impone entonces una protección equivalente y por tanto el remedio de la plena aplicación de lo que es la disciplina del trabajo subordinado. Entonces los tribunales no pueden optar, dice la Corte, por la protección que tiene que ser extendida a estos trabajadores, sino que toda la legislación laboral se aplica a los trabajadores que, en los casos en que el trabajo sea organizado por otra persona. Y el fallo además recuerda la redacción normativa al indicar que a partir de lo que es el 1 de enero, si no me equivoco, del año 2016, la disciplina de la relación laboral se aplica toda vez que el desempeño del empleado sea de carácter exclusivamente personal y se lleva a cabo en forma continua en el tiempo y en la modalidad de la ejecución de la prestación, incluso en relación con el tiempo y lugar de trabajo siendo organizado por el propio cliente. Me dejan un segundito que me están... Déjenme un segundito que me están... Sí, no hay problema. Me están tocando la puerta. Tranquilo. Que tenía a alguien en la puerta. No hay problema, estamos en las cosas del vivo. Las cosas no, porque además tenemos un problema de organización de salones, como volvimos a la presencialidad absoluta, hay veces que se superponen los horarios y salones, espero que no tenga problemas para tocar de vuelta la puerta, pero bueno, estaba en la sentencia de la Corte de Casación italiana. Bien, voy a la última sentencia, que es la sentencia en el Reino Unido, que también ha analizado el caso Uber. En el caso del Reino Unido es un caso muy, muy especial, ¿no? No solamente por la normativa, sino también por las conclusiones de esta sentencia. El fallo, básicamente, de la Suprema Corte del Reino Unido enfatiza, y es muy interesante, ¿no?, el abordaje que hace la Corte. Enfatiza en que la tarea de los tribunales no tiene que limitarse a identificar si, según lo que son los términos de los contratos, los choferes, por ejemplo, en este caso debían recibir al menos el salario mínimo nacional o las vacaciones, que era lo que estaban reclamando, sino que, por el contrario, se trata de determinar si
los choferes ingresan dentro de la definición de worker, que es una de las categorías que prevé la normativa del Reino Unido, en las disposiciones legales pertinentes para tener acceso a estos derechos independientemente de lo que se hubiera acordado contractualmente, lo que nosotros conocemos básicamente como el principio de primacía de la realidad, ¿no? Es mucho más forzado la interpretación que tienen que hacer en esas latitudes y más sencillo para nosotros. O sea que en síntesis, la cuestión principal se circunscribe a lo que es una tarea de interpretar la ley y no de interpretar el contrato, ¿no? O sea que la sentencia señala que el enfoque moderno de la interpretación legal es tener en cuenta el propósito de una disposición particular e interpretar su lenguaje en la medida de lo posible de manera que mejor cumpla con el propósito de esa normativa, ¿no? Y este enfoque requiere en los hechos que sean analizados a la luz de la disposición legal que se esté aplicando, de modo que, por ejemplo, un hecho no es relevante para la aplicación de la ley interpretada a la luz de su propósito, que incluso pueda ser ignorado, ¿no? Y esto ha sido conocido como una interpretación finalista de la legislación en el Reino Unido. Y en concreto la Corte concuerda con lo que es la política detrás de la inclusión de la categoría de worker, que solo puede haber sido la de extender los beneficios de protección a los trabajadores que tienen la misma necesidad de este tipo de protección que los empleados estrictamente employees o dependientes, ¿no? Y por consiguiente, el fallo indica que sería incompatible con el propósito de la legislación tratar los términos de un contrato escrito como el punto de partida para determinar si una persona entra dentro de la definición de worker o no. Y obviamente hacerlo restablecería el daño de la legislación que intentó prevenir con la promulgación, ¿no? Es básicamente el principio de primacía de la realidad, en otros términos, ¿no? Esta interpretación finalista implica negar esa posibilidad de que Uber tenga el poder de determinar por sí mismo la legislación diseñada para proteger a los propios trabajadores si se va a aplicar o no a sus propios conductores. Y desde este punto de partida, y tomando en cuenta una serie de hechos acreditados, el fallo concluye que los choferes de Uber ingresan a la definición de worker y por ende pueden acceder a los derechos consagrados en la propia legislación. Hay varios hechos influyentes para fundar esta conclusión, como por ejemplo que Uber fija la remuneración que se le paga a los conductores por el trabajo que realizan, y los conductores no tienen ninguna intervención, obviamente. En segundo lugar, los términos contractuales los dicta unilateralmente Uber, ¿no? Lo que es un contrato de adhesión, básicamente. En tercer lugar, una vez que un conductor ha iniciado la sesión en la aplicación, la elección sobre si aceptar las solicitudes de viajes o no está restringida por Uber. Y, entre otros elementos, Uber también ejerce un grado significativo de control sobre la forma en que los conductores prestan sus servicios. Uber restringe la comunicación entre el pasajero y el conductor al mínimo necesario para realizar el viaje o para tomar medidas activas para evitar que los conductores entablen una relación con un pasajero que pueda extenderse más allá de un viaje particular, por fuera de la aplicación, entre otros ejemplos. En tercer lugar, quería abordar con ustedes lo que son las propuestas de ley referenda, y no me quiero extender en el tiempo, pero específicamente quería, por lo menos a modo de pantallazo, mencionar algunos datos interesantes. De forma obviamente paralela a lo que son las soluciones jurisprudenciales que les mencionaba recién, que fueron sometidos obviamente a cada uno de los órganos judiciales, hay muchas más interesantes quizás que las que les mencioné, fue una selección meramente discrecional, que obviamente, reitero, aportan soluciones en función del ordenamiento jurídico vigente. También han existido distintas propuestas que han intentado incorporar modificaciones normativas, ¿no? Estas propuestas obviamente derivan tanto de las consideraciones que vierte la doctrina científica y obviamente como la intervención del legislador, ¿no? Por lo menos las políticas de Estado en cada uno de los países. Y básicamente podemos agrupar al menos tres vertientes o modelos distintos que incorporan opciones en esta dirección, ¿no? La primera, que propone reglamentar una protección básica para toda persona que trabaje, bajo cualquier modalidad, consagrando una especie de derechos mínimos o piso mínimo esencial, al margen de lo que es la calificación. A diferencia del anterior, se decanta por lo que es... Ay, ahora sí que estamos escuchando, que se había silenciado. Bueno, retomo. La tercera, les decía, a diferencia del anterior, se decanta por lo que es la creación de una figura
particular del trabajador autónomo, ¿no? Que se encontraría en la mitad de camino entre la protección que dispensa el derecho del trabajo, o para los trabajadores dependientes obviamente, o lo que es la ausencia de protección, que es típica del trabajo autónomo, considerando prudente entonces extender o aplicar concreta y limitadamente determinados derechos consagrados para el trabajo subordinado. Ya que en definitiva estas tres alternativas formulan propuestas de modificación normativa por entender que, por lo menos al presente, los ordenamientos jurídicos no logran proporcionar una solución satisfactoria al tema planteado, ¿no? Bien, voy a mencionar brevemente, por lo menos, algunos fundamentos de estas propuestas. La primera alternativa, obviamente que prescinde de lo que es la resolución de ese problema de calificación jurídica que les mencionaba al principio, ¿no? Del vínculo que une al prestador de servicios con las empresas titulares de plataformas. Y partiendo de un punto de vista diferente, se postula que el foco de atención tenemos que situarlo en la determinación de un tipo de tutela o un tipo de protección que habría que asignar a toda persona que trabaje, cualquiera sea la modalidad bajo la que se preste una actividad, ¿no? Lo que deriva en la consagración normativa de derechos mínimos básicos y fundamentales, según lo que sea el interés general de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Esta solución se centra principalmente en un fundamento fáctico y además de justicia, ¿no? Yo tomo como principal exponente a Mariluz Rodríguez Fernández, hay muchos otros naturalmente, pero quizás de las expertas que más trabajo ha dispensado sobre este tema. Mariluz subraya que la pugna por resolver en qué ámbito se encuentra encuadrada determinada situación fáctica, si dentro o fuera del derecho del trabajo, carece básicamente de relevancia y de sentido desde el momento además, y explica, y lo explica con sumo detalle, que existe un desequilibrio además en los dos lados de la frontera, ¿no? O sea que esta corriente se inclina por definir un catálogo común de derechos aplicables al trabajo en cuanto a género, ¿no? Y de modo simplemente enumerativo o ejemplificativo, estos derechos mínimos podrían comprender, por ejemplo, la protección de la salud, la prohibición de cualquier tipo de discriminación, la protección de los datos personales, mecanismos de organización y de defensa de los derechos colectivos, entre otros, ¿no? Y el criterio coincidente, ahora en Italia ya sustentado por Emanuele Dagnino, que considera que desacoplar los beneficios y los derechos propios de la relación laboral es quizás la principal solución viable para abordar la nueva realidad de las relaciones laborales. A pesar de ello, introduce un aspecto metodológico que es interesante, que opera como un matiz de estas opiniones. Básicamente sostiene que el fin no debe lograrse extendiendo lo que es selectivamente un conjunto de derechos tradicionalmente vinculados a la relación laboral, sino que reconceptualizar el derecho laboral como un todo, ¿no? Comenzando con el polo de lo que es el universalismo, ¿no? También hay que destacar al profesor Adrián Goldín, que en una interesante que presenta para las escuelas hace muy poquito, se ha referido a una necesidad básicamente imperiosa de asegurar condiciones de trabajo decentes para los prestadores de servicios que desarrollan su trabajo vía plataformas, mediante el mecanismo de la asignación de un piso de derechos y beneficios, que sean independientes de su calificación como asalariados o como autónomos, pero, y lo interesante de su posición, es que el profesor Goldín también subraya que el hecho de que esos trabajadores deberían conservar lo que sería el derecho a reclamarse dependientes. O sea, no se les debería impedir recurrir a la acción judicial y a reclamarse dependientes en su totalidad, a pesar de este suelo mínimo de derechos. La segunda, la creación de una relación laboral de carácter especial, básicamente sugiere crear una nueva categoría de trabajadores de plataformas, ¿no? O sea, reglada de forma especial y manera diferenciada a lo que es la ordenación que se ocupa del trabajador común. Y esta propuesta sugiere el ingreso de esta categoría de trabajadores dentro del sistema general del derecho del trabajo, ¿no? Aunque con ciertas limitaciones particulares, por lo que básicamente en concreto cumpliría con la finalidad de evitar la ausencia total de protección que es inherente a la figura del trabajador autónomo en la mayoría de nuestros ordenamientos positivos y comparados, ¿no? Y aquí quizás el exponente principal ha sido Adrián Todolí, ¿no? Según este autor, los contenidos mínimos para esta regulación laboral especial deberían comprender varios
varias cuestiones concretas, por ejemplo, la prestación de servicios de manera autónoma por parte del trabajador, sujeto solamente al dictado de algunas instrucciones que sean imprescindibles. Por otro lado, la libertad de horarios y de jornada a elección del propio trabajador, la libertad para trabajar para distintas plataformas, la asunción de algunos riesgos por parte de los trabajadores, siendo obviamente responsables de su propio trabajo, un salario mínimo por el tiempo de prestación de los servicios, una compensación de gastos de bienes consumibles que sean necesarios para cumplir las tareas, la aplicación eventualmente subsidiaria, en el caso español, del Estatuto de los Trabajadores, o lo que es la legislación laboral para todo el resto de los países, entre otros ejemplos, ¿no? Rodrigo, no sé cuánto tiempo me queda para no extenderme. Unos 5 minutos más podría ser, ¿alcanzas? Perfecto. Super. Para no aburrir con estos temas, simplemente quería mencionar en el último punto las respuestas normativas, algunas, de normas aprobadas. Y voy a destacar simplemente bueno, las normas en Francia, Italia. No voy a explayarme, pero con mucho gusto, si quieren, lo conversamos después. Pero simplemente quería detenerme quizás en una particular que hemos hablado preliminarmente con Rodrigo antes de empezar la charla de hoy, mencionar la particularidad del caso de Estados Unidos en California, ¿no? Particularidad por el vaivén, porque si ustedes bien ya saben que la ley número 5, conocida como AB5, aprobada en el mes de septiembre del 2019, que si bien no se dedicaba a regular expresamente el trabajo desarrollado vía plataformas digitales, sus contenidos impactaban considerablemente en lo que era la calificación jurídica que unía a los prestadores de servicios con las propias plataformas. Esa legislación de California optó por codificar el pronunciamiento de la Suprema Corte de California del caso Dynamex, ¿sí? Y integrar lo que es la parte dispositiva del fallo a los fundamentos del propio Código del Trabajo, y a los efectos de aplicar un criterio definido y concreto en materia de determinación de la relación de trabajo, se incorpora entonces a ese Código de Trabajo el que fuera denominado antes como el test ABC, al que la ley californiana lo califica como un test de 3 partes, básicamente, ¿no? Que consistía en considerar que existirá un trabajador dependiente en lugar de un contratista independiente, cuando una persona brinda mano de obra o servicios a cambio de una remuneración, salvo que la entidad que contrata demuestre que se cumplen 3 condiciones de manera acumulativa. La primera, que el trabajador está libre de control, está libre de dirección por parte de la empresa que lo contrata en relación con lo que es el desempeño del trabajo. En segundo lugar, que el trabajador además tiene que acreditarse que realice un trabajo que está fuera del curso habitual del negocio de esa empresa que lo contrata. Y en tercer lugar, que el trabajador se dedique en forma independiente y habitual a un comercio, una ocupación o un negocio de la misma naturaleza que el trabajo que realiza para esa actividad, para esa entidad que lo va a contratar. Pero decía ese vaivén interesante porque ese nuevo texto normativo vigente en California obligaba a las empresas propietarias de plataformas, por lo menos formalmente, a reclasificar a los prestadores de servicios como trabajadores dependientes, entre ellos a choferes, repartidores, etc., y por ende abandonar esa autocalificación que efectuaban como contratistas independientes. Y en ese marco las empresas trabajaron para que sea aprobada una medida electoral que las eximiera de la aplicación de la legislación laboral, pero que en teoría ofrecería a los conductores, a estos repartidores, algunos beneficios. Y esta medida fue conocida como la Yes on Prop 22, que fue sometida a votación en las elecciones del mes de noviembre del 2020, y esa medida electoral reposa en 3 ejes centrales. El primero, permitir que las empresas propietarias de plataformas continúen considerando a los choferes y a los repartidores como contratistas independientes. El segundo, crear unos beneficios mínimos para los prestadores de estos servicios, niveles mínimos de compensación, seguros para cubrir lesiones en el trabajo, etc. Y el tercero, implementar algunas medidas de seguridad para la prestación de la actividad, como entrenamiento para los choferes y los propios repartidores, ¿no? Y a los efectos de cumplir con este eje central, la propuesta indica que los choferes no serán considerados trabajadores dependientes si se comprueban algunos elementos. El primero, que la empresa no prescribe unilateralmente fechas específicas, horas del día, número mínimo de horas durante las cuales
ese prestador de servicios tenga que iniciar sesión en la aplicación o en la plataforma, que la empresa además no requiera que el prestador de servicios acepte ningún servicio de viaje específico o solicitud de entrega como condición de mantener, por ejemplo, el acceso a la plataforma digital, que la empresa no restrinja que el conductor ejecute sus servicios a través de otras compañías, ¿sí? O sea, no se exija la exclusividad, y que la empresa no restrinja que el conductor trabaje en cualquier otra ocupación o negocio legal, ¿no? O sea que esta proposición, en definitiva, que fue finalmente aprobada en las elecciones, fue un instrumento inteligente utilizado por las empresas propietarias de plataformas con el fin de torcer el derrotero judicial generalmente ocurrido en California, que a la postre hubiera derivado obviamente en la modificación de ese modelo empresarial disruptivo y la recalificación de los trabajadores como subordinados. Termino acá, Rodrigo, simplemente detallar algunos proyectos normativos también. Ustedes conocen en detalle los de Chile, los distintos proyectos, el de Argentina también, el anteproyecto del Estatuto del Trabajador de Plataformas, en Colombia el proyecto de ley sobre el trabajo digital, en Perú también otro proyecto. Seleccioné simplemente algunos, ¿no? Hay muchos otros que no daba el tiempo para profundizar. Y bueno, la idea era ahora dejar abierto ese ping-pong, ese ida y vuelta con todos los que quieran conversar. Así que quedo a disposición de las intervenciones, preguntas, y eventualmente yo también preguntas hacia ustedes que también son expertos en este tema. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Federico, por la capacidad que tuviste en tan breve tiempo de sistematizar la información que hay desde una perspectiva global, comparada, respecto a un tema que tiene esa connotación. De hecho, una primera cuestión que me gustaría que pudiéramos conversar y que ha salido en alguna de las discusiones anteriores es este enfoque global que se está intentando dar, o las respuestas globales que se están intentando dar a un problema que, por cierto, es un problema que está en todos lados, digamos, las plataformas están en la mayoría de los países, y qué nivel de incidencia o qué nivel qué espacio de relevancia debería dejarse a los matices locales, es decir, a las diferencias que hay, por ejemplo, entre nuestros sistemas jurídicos. No es lo mismo intentar una solución frente a este tipo de conflictos aquí en Chile, que intentarla en Uruguay, por precisamente las diferencias que hay en los sistemas jurídicos laborales que tenemos en cada uno de nuestros países. Entonces, ¿cómo ves tú esa idea, por ejemplo, esta idea de la OIT que mencionabas de la gobernanza global, ¿verdad? De intentar esas soluciones globales a problemas que, por cierto, están en buena parte del mundo, pero con esos matices. Es una primera cosa que me gustaría que pudieras profundizar. Y lo otro es, ¿qué opinas tú de esta idea que ha ido tomando fuerza del piso mínimo de derechos? Yo creo que es como lo que ha ido agarrando más potencia a la hora de buscar respuestas normativas a este tipo de trabajo. No van necesariamente por ahí los proyectos aquí en nuestro país, que son un poco más complicados que un puro piso mínimo, pero esa idea ha ido tomando fuerza y es una idea que puede tener un efecto expansivo a otros tipos de trabajo, no necesariamente al trabajo a través de plataformas. Eso por mi parte, para romper el hielo de los asistentes y luego ya entregar la palabra. Creo que eso que planteaste, Rodrigo, de los dos temas, son el core de lo que estamos discutiendo hoy, ¿no? Porque por ahora venimos dando soluciones a parches, ¿no? La intervención de la jurisprudencia son soluciones a parches, sin lugar a dudas. Y además, digámoslo con total sinceridad, en muchos casos injustas y contradictorias entre sí, ¿no? No tenemos soluciones unívocas y sería muy difícil tenerlas por las diferencias en nuestros ordenamientos jurídicos, pero además las diferencias de interpretación de los propios magistrados. Este es un tema sumamente debatible. No estamos hablando de un blanco y negro, estamos hablando de una verdadera zona gris, ¿no? Y las diferencias entre las propias plataformas, como mencionaba al principio de la conversación, sería muy imprudente decir que todo el trabajo en plataformas tiene que ser recalificado a un trabajo dependiente, o que todo el trabajo en plataformas tiene que mantenerse en una calificación como trabajo independiente. Son soluciones con los ordenamientos jurídicos que tenemos hoy. Ahora, claro, esa aportación que dio la OIT, que tú bien mencionaste, Rodrigo, y específicamente la Comisión sobre el Futuro del Trabajo, ¿no? En aquel famoso primer informe de proponer una gobernanza global de todas las plataformas, muy interesante la propuesta,
y se acuerdan que también en ese primer informe se hablaba de una garantía universal, ¿no? De un conjunto también mínimo de derechos, que finalmente no fue recogido en la declaración del centenario de la OIT. Ese concepto se omitió, seguramente por las transacciones políticas evidentes de todo organismo tripartito y de difícil resolución para llegar a una declaración como la que se llegó. Creo que si bien es interesante, una propuesta de gobernanza global y mundial, es claramente, o por lo menos desde mi punto de vista personal, impracticable desde el punto de vista práctico. Va a ser muy difícil, ya con las dificultades que tiene la OIT para llegar a normas internacionales con las desventajas, obviamente notorias en este momento actual sanitario con la pandemia, las dificultades de llegar a un convenio internacional, el último convenio antes del 190, ¿se acuerdan? Hace muchísimos años. No creo que sea el ámbito más apropiado desde el punto de vista práctico. Sí es el ámbito más apropiado desde el punto de vista dogmático y teórico. ¿Qué mejor que llegar a una gobernanza global en el seno de la OIT? Pero desde el punto de vista de lo que es la práctica va a ser muy difícil llegar a una solución normativa en ese ámbito. Y además creo, si me preguntan mi opinión, esa proposición de la OIT es además contradictoria con las soluciones normativas y específicamente con la recomendación 198 de la OIT. Contradictoria porque esa propia recomendación nos da una pauta bastante interesante para abordar esta temática. Ojo, abordar esta temática desde el punto de vista de la resolución de casos en función de la normativa que tenemos hoy. Distinto es proponer, bueno, esto requiere una nueva regulación, ¿no? Si estamos en esa tesitura de que esto requiere una nueva regulación, seguramente la recomendación no nos sirva. Tampoco nos sirva los instrumentos normativos internos de cada uno de nuestros estados, ¿no? Pero bueno, también es real que la jurisprudencia ha utilizado esa recomendación base para llegar a las conclusiones a las que ha llegado, en muchas ocasiones declarando la existencia de la relación de trabajo, pero principalmente en plataformas que son más verticales que horizontales, ¿no? Y de trabajo offline y no online, que hay grandes diferencias en ambas modalidades de trabajo. Así que creo que es una quimera llegar a esa solución, y además creo que es contradictoria con el instrumento internacional que les mencionaba. Y esa es mi posición. Y por eso mi tesis doctoral está enfocada en resolver el problema jurídico de calificación, no en proponer una solución distinta normativa, ¿no? Pero bueno, perfectamente podemos no compartir, es más, tenemos muchas opiniones distintas sobre este tema, ¿no? Eso en primer lugar. La segunda parte, Rodrigo, ¿cuál era de tu... La propuesta del piso de derechos. Del Piso mínimo de derechos, sí, claro. Y esto además es interesante porque lo vinimos discutiendo hace años, no sobre el trabajo en plataformas, el derecho del trabajo viene discutiendo eso, ¿no? Si crear regulaciones especiales y particulares para distintas realidades, que el trabajo industrial era el inicialmente previsto para la legislación laboral, y hoy que tenemos distintas modalidades de prestación que no necesariamente se refieren a esa modalidad de prestación del trabajo que era típica o prototípica del surgimiento del derecho del trabajo. Tenemos que crear regulaciones especiales para nuevas formas de trabajo o distintas a las imaginadas en la industria en aquella época de tiempos modernos de Chaplin. ¿Es necesario? Y si es necesario, eso no va a implicar la segmentación del derecho del trabajo y, en definitiva, la reducción de los derechos laborales. Porque cuando hablamos de una nueva categoría de sujetos que tienen que ser incluidos dentro del derecho del trabajo, pero con una regulación y protección especial, estamos hablando de protección especial menor a lo que es el trabajo dependiente. Si no, no estaríamos discutiendo, ¿no? Estamos hablando de que si el trabajo dependiente tiene esta bolsa de derechos, una regulación especial implicaría una bolsa menor de derechos, ¿no? Eso implicaría segmentar el derecho del trabajo y, en definitiva, reducir los derechos laborales. Pero también pienso en lo que decía Mariluz Fernández. Pero, en definitiva, del otro lado de la frontera tampoco tiene ningún derecho. O sea que podría llegar a beneficiar, por lo menos, crear un piso mínimo de derechos para estos trabajadores. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Reitero mi posición. Yo preferiría ir por el todo o por el nada, ¿no? En definitiva, porque parto de la base que muchas de estas prestaciones de trabajo en los hechos son, en definitiva, trabajo dependiente, ¿no? No estoy hablando de trabajos muy distintos a lo que es, por ejemplo, el transporte en carruajes en el siglo XIX, más que lo único que cambia es el vehículo. En vez del caballo es un auto, y en vez de pedir en la calle al carruaje, quizás lo pedimos por un teléfono celular, ¿no? Estoy dando un ejemplo concreto de una aplicación, como es Uber, Cabify, etc., ¿no? Lo mismo pasa con los repartidores. Antes quizás
el correo nacional de cada uno de nuestros países no es muy distinto al repartidor de Rappi de Pedido Ya, ¿no? Pero bueno, esa es una postura personal. Gracias, Fede. Abrimos entonces el espacio a comentarios, preguntas, a lo que haya surgido a propósito de la exposición del profesor Rosenbaum. Preguntas, comentarios, chiquillos, chiquillas. Hay un tema también, mientras van surgiendo ahí las preguntas, Fede, que tiene que ver con lo que tú planteabas, que son las diferencias entre plataformas. El poder hablar, uno hoy día está acostumbrado a hablar del trabajo vía plataforma, y ya la diferencia entre el offline y el online es radical, pero de ahí hay muchas otras subcategorías, ¿verdad?, que van en la línea de la distinción. En esa lógica, teniendo tal dispersión de formas de trabajo que además son móviles, van surgiendo una nueva cuando uno intenta resolver una y hay 3 nuevas que todavía no hemos pensado, ¿verdad? En esa lógica, ¿cuál ves tú que es esta relación solución legal, solución jurisprudencial? Donde tienes por un lado a los tribunales que son más dúctiles, entre comillas, dependerá también de las justicias laborales de cada país, que en algunos casos no son tan dúctiles, pero en principio dan esa posibilidad de acomodo, versus una ley laboral que lo primero que tiene que hacer es definir su ámbito de aplicación, a qué plataformas se va a aplicar y quiénes van a ser los que eventualmente van a quedar como una relación laboral especial o van a quedar como titulares de este piso de derechos. ¿Cómo ves tú esa tendencia que todavía es incipiente? Porque tú lo mencionabas, son pocos los ejercicios legislativos respecto de esta materia aún, y los que hay han tenido algunos traspiés o derechamente muchas críticas. Eso me gustaría también ahí que conociéramos tu opinión. Y es súper interesante eso también porque, claro, uno va legislando, el derecho va siempre atrás de la realidad, no precede a la realidad del derecho. Culturalmente el derecho responde a una realidad social, es así. Y la respuesta nunca viene en tiempo, o pocas veces viene en tiempo, ¿no? Y cuando tenemos una respuesta normativa y legislativa, estamos respondiendo a una realidad que ya pasó. Y esa realidad al día de hoy quizás es otra. Una misma plataforma, pongamos un ejemplo concreto, Uber, cuando desembocó en Uruguay en el 2015, la realidad organizativa era una y hoy es otra. Ha cambiado, ha mutado. Ha mutado, pregúntenme, si es por decisiones jurisprudenciales que hayan influido, puede ser, capaz que no, pero la realidad también exige que el empresario hoy en día organizativamente se tenga que ir adaptando al mercado, ¿no? Y por ende también las exigencias en la forma de prestación laborativa van cambiando, ¿no? Antes el chofer, cuando recibía una solicitud de viaje, no podía ver el precio. Hoy en Uruguay lo puede ver, antes de aceptarlo. Eso es trascendental también, a la hora de definir la existencia de una relación de trabajo o no, ¿no? Tampoco podía ver a dónde iba dirigido ese cliente. Hoy puede ver una zona aproximada a dónde va dirigido el cliente. Son todos aspectos que las sentencias de otros países han analizado en un contexto distinto, que hoy quizás la respuesta o la conclusión sea otra. Entonces, si nosotros reglamos normativamente una solución concreta, decimos, esto es trabajo dependiente, capaz que esto es porque lo era antes en los hechos, y hoy los hechos cambiaron y no lo es. Entonces estamos introduciendo un parche que va a tener que volver a ser emparchado. Y por eso es mi por lo menos reticencia a la intervención normativa particular de una modalidad de trabajo que hoy es trabajo en plataformas y mañana puede ser otra cosa también, ¿no? Y la jurisprudencia, como tú bien decías, Rodrigo, es sumamente flexible si la normativa y el ordenamiento jurídico ofrece un ámbito de aplicación definido y delimitado. Si el derecho del trabajo quiere proteger a estos sujetos, en definitiva va a ser tarea de la jurisprudencia interpretar si el sujeto que estamos analizando está o no dentro de ese ámbito de aplicación, ¿no? El juez no puede crear normas ni crear soluciones nuevas, aplicar lo que dice el ordenamiento jurídico. Y las soluciones especiales pueden contravenir esa realidad que se va a imponer, la mutación y el dinamismo de estas situaciones. Gracias, Fede. Sigue estando la palabra ahí abierta. Aquí, Gabriela, por el chat, no sé si tú lo puedes ver, Fede, pero Gabriela no, creo que no. Gabriela por el chat te leo lo que comenta. Es estudiante de pregrado de Derecho en Nicaragua y dice que acá en el país ni siquiera se ha empezado a debatir sobre el tema. Sin embargo, algunos trabajadores de plataformas han reclamado las extensas jornadas laborales a las que se ven sometidos.
¿cómo cree usted, profesor, que se puede iniciar a llamar la atención de las autoridades administrativas y jurisdiccionales para que se empiecen en nuestro país a esbozar también soluciones? Claro, porque ahí está el otro problema, además, ¿no? Al día de hoy, las condiciones de prestación de esas tareas presentan evidentes problemas en los hechos. Uno de los cuales es que mencionaba la compañera, esa laxitud del tiempo de trabajo, la relajación de los tiempos de trabajo, la extensión de la jornada, digámoslo con todas las palabras, ¿no? Uno está conectado todo el día hoy, eso es una gran deficiencia en condiciones de trabajo. La poca protección social. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos con esos trabajadores, ¿no? Esa es la pregunta. Y ahí depende, sin lugar a dudas, o bien a ir al blanco y el negro, al todo o el nada, como decía, o ir a una intervención normativa. En el caso de Uruguay, por ejemplo, se decidió intervenir normativamente en Montevideo y en otro departamento, que es Maldonado, en esta Punta del Este, donde van a veranear muchos turistas, ¿sí? Que ahí es donde opera Uber, por ejemplo, se decidió intervenir normativamente y regular la prestación de tareas en el transporte urbano de pasajeros. ¿Y cómo se reguló? Bueno, por lo menos poniendo un coto, un límite a algunos aspectos. Por ejemplo, ningún chofer puede trabajar más de 12 horas continuas. ¿Sí? Perdón, 8 horas continuas y 12 horas interrumpidas. ¿Sí? Es muy parecido a la regulación del taxi o los remises. Se pone un límite por lo menos y se afloja ese perjuicio en las condiciones de trabajo en materia de tiempo de trabajo. Se siguen considerando trabajadores independientes según esta regulación. También se les obliga a cotizar al sistema de seguridad social, porque claro, antes también generaba una deficiencia en los sistemas de seguridad social. Estos trabajos, cuando no están regulados, no tienen ninguna incidencia y genera una gran desventaja para nuestros sistemas. Bueno, en este caso Uruguay decidió obligar a los choferes a pagar un mínimo para poder trabajar y desempeñarse. También se limitó la cantidad de permisos para trabajar en plataformas digitales en el transporte de pasajeros, hasta un máximo de tanto en la ciudad de Montevideo, entre otros ejemplos. Ese capaz que puede ser el mientras tanto. Yo no sé si estoy tan de acuerdo o no, pero es una forma de poner un límite, es una forma de tratar de evitar que se sigan agrandando esas brechas o esas dificultades en las condiciones de trabajo. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí también se da cuenta en lo que tú comentas, Federico, los matices locales. Es decir, dependiendo de lo que tengamos, de cuál sea el propio todo o nada de cada país, ¿verdad? Porque no es lo mismo el todo o nada en un lado que en otro. Es precisamente la urgencia de dar este tipo de soluciones y cómo salir, ¿verdad?, del paso en el intertanto. Tenemos dos solicitudes de palabra. Partamos con Mari. Hola, buenas tardes desde México. Hola, Mari. En México se está en este momento haciendo una prueba piloto para incorporarlos dentro de la seguridad social, pero en el carácter de trabajadores independientes. No obstante todo esto que ya las resoluciones internacionales jurisprudenciales han reconocido el carácter o la laboralidad. Sin embargo, Federico, esto del todo o el nada creo que a futuro no resuelve porque vamos a seguir en la otra disciplina, en la de seguridad social, vamos a seguir con el mismo problema, que se liga la protección a la relación, no se resuelve el problema. Y lo más importante es que ni siquiera la OIT se ha pronunciado con la otra medida que también se ha promovido, la renta básica universal. Entonces, se podrá resolver en el aspecto laboral, pero mientras no, en la otra disciplina, mientras no se desligue lo laboral, siempre habrá personas desprotegidas. Entonces, sí se tendrá que buscar una solución, ese piso mínimo, pero no, que no esté ligado a que si es laboral o no laboral la relación, porque tarde o temprano va a ser una bomba para los países y sobre todo en nuestros países, que si algo de lo que más carecen precisamente son de presupuesto, ¿verdad? Entonces ahí como que no está todavía, el problema es mayor, no solo es desde el punto de vista laboral, el problema rebasa lo laboral. Gracias. Gracias, Mari, por tu intervención. Escuchemos a Roberto y luego volvemos a ti, Federico, para que puedas ahí comentar estas palabras. Roberto. Hola, ¿qué tal? En cuanto a, bueno, ya hemos tenido la oportunidad en este ciclo de seminarios
analizar ya o escuchar ya la opinión de varios investigadores que han hecho investigación precisamente en este tema de la subordinación en este tipo, y todos hablan de, bueno, parece que aquí es precisamente eso, todo o nada, básicamente. ¿Es subordinación laboral o es relación laboral o es independiente? No hay categoría intermedia, pero falta este puntazo final, ¿cierto? Que es, bueno, ¿y cómo llegamos al punto de definir una solución? Eh, y en ese sentido, bueno, parece que la tarea está como compleja, ¿cierto? En dar una solución ya desde la perspectiva normativa o asumir que esto deba ocurrir en sede judicial. Sin embargo, estoy pensando ya un poco pasado ese tema, ¿cierto? En otra de las charlas que han ocurrido en este ciclo, surgió el tema de ciertos riesgos relacionados con el uso de estas plataformas a propósito del uso de datos o metadatos por parte de la plataforma, ¿cierto? Y particularmente relacionado con el hecho de que el uso de estas plataformas es como característicamente opaco respecto al reconocimiento en cuanto al conocimiento que se puede tener para efectos de control respecto de cómo funcionan las plataformas. Dentro del panorama que nos dibujó ahora el profesor, ¿cómo articulamos esta problemática con la discusión sobre cuál es la solución que se le da a este problema de su laboralidad o no? Gracias, Muy Roberto. interesante la reflexión de María, además Rodrigo antes también, y ahora la de Roberto, ¿no? Lo de Mari es súper interesante porque es una discusión que se viene dando hace muchos años, ¿no? El tema de la protección social total, no solamente de las personas trabajadoras dependientes, ¿no? Bueno, en nuestro país, para que sepan el contexto, estamos en pleno proceso de reforma de la seguridad social, de nuestro sistema. Pero por lo que ustedes ya saben, todos los regímenes de seguridad social suelen ser deficitarios. Es así. Va aumentando la longevidad de la población, los sistemas, la gente va percibiendo prestaciones de seguridad social por más tiempo y se hace deficitario. Y bueno, generalmente la solución pasa por aumentar las edades jubilatorias. Es una solución casi mágica y universal y en realidad no soluciona nada. Es un parche nuevo, como tanto de lo que venimos hablando de los parches. Pero bueno, es uno de los aspectos esenciales que capaz habría que rediscutir para también tener una protección en este ámbito, ¿no? También es cierto que se han intentado regímenes parecidos a lo que es una renta básica universal en otros países y no han funcionado, o por lo menos no se ha llegado a la implantación genérica y universal extendido en forma acertada, ¿no? Es difícil para quienes solamente nos dedicamos al derecho, que esto es una complejidad mucho mayor que el derecho y es multidisciplinario, dar una respuesta acabada a ese planteo que hacía Mari, que es totalmente entendible y es necesario de abordar, sin lugar a dudas. Y lo que planteaba Roberto, yo recuerdo en Uruguay hubo 2 sentencias sobre el tema de plataformas digitales que han analizado naturalmente, como le decía, el todo o nada, relación laboral sí, relación laboral no. Es un mismo caso, sentencia de primera instancia y segunda instancia, pero recuerdo una de las sentencias particulares de segunda instancia, el caso Uber, donde el Tribunal de Apelaciones hacía referencia a esa plataforma y al algoritmo detrás de esa plataforma como un espectro o un fantasma, que todo el mundo habla de él pero nadie lo conoce, ¿no? Como decía más o menos Rodrigo, la posibilidad oscura del manejo de los datos es totalmente inherente a este tipo de plataformas y a la utilización de la tecnología. Y sin lugar a dudas las vulnerabilidades son absolutamente manifiestas en los hechos. Después es difícil de comprobar, ¿no? La discriminación, ¿no? O la utilización de datos sin el consentimiento de quien es titular de esos datos para distintos fines, que uno después se entera, ¿no? Que le llegan mensajes de empresas que han obtenido los datos, a ver si querés un préstamo o no querés un préstamo, de dónde obtuvieron mis datos, ¿no? Y eso pasa lo mismo con empresas propietarias de plataformas digitales, donde el acceso a esa base de datos o qué contenido tienen ellos, qué utilización tienen sobre esos datos es muy difícil de comprobar. Naturalmente,
en cada ordenamiento jurídico estará regulado de determinada manera, la protección de los datos personales, la intimidad, etcétera. Hay cierta homogeneidad en nuestros sistemas. Para el trabajador dependiente es básicamente una gran dificultad, porque al insertarse en una relación de trabajo consciente, y en algunos casos es casi que a punta de pistola, la utilización de muchos de sus datos para varios fines que no necesariamente son los ideales. Y bueno, yo creo que ahí es sí tarea del legislador tratar de hacer extensiva la protección no solamente para el trabajo dependiente, ¿no? Porque ahí estamos hablando de un derecho humano fundamental, no solamente del trabajador, naturalmente que son derechos inespecíficamente laborales de lo que estamos hablando, y por ende de titularidad mucho más general que el propio trabajador dependiente, y los límites que es necesario abordarlos desde el punto de vista legislativo en este caso, porque aquí sí estamos ante la utilización de tecnologías que hace 20 años no estábamos utilizando, ¿no? Así que creo que yo iría por ese lado para atacar el punto al que Roberto nos estaba mencionando más temprano. Gracias, Mari, Roberto, Federico, también por tu respuesta. Y efectivamente por ahí parece estar hoy día concentrándose la discusión, porque lo conversábamos también en alguna otra oportunidad. En el ámbito jurídico, bueno, y en los distintos ámbitos de la vida hay como temas fetiches, que el primero fue la laboralidad, más o menos resolvimos la laboralidad, pasamos al tema de la protección social, y ahora el tema está un poco concentrado en los datos, y en esa doble dimensión que ustedes mencionan. Cuando uno piensa en circulación de datos, pensando en que básicamente estas empresas son empresas de datos, son empresas panópticas que funcionan en base a esta lógica, hay al menos estas dos dimensiones. Una, el flujo de datos personales de los que prestan servicios ahí, que básicamente uno puede imaginarse la cáscara, pero es mucho más intenso de lo que uno puede incluso llegar a pensar. Las distancias que recorren en el mecanismo de movilización que lo hacen, puede dar incluso señales de su estado de salud, ¿verdad? Respecto de la forma en que prestan los servicios. Pero también al otro lado, la posibilidad de los prestadores, por no entrar a decir derechamente los trabajadores y no casarnos en el debate, de poder acceder a la información del algoritmo, que es lo otro que está generando hoy día la discusión. Lo que entendíamos como formas de participación, ¿verdad? De formas de participación laboral, hasta dónde llega ese derecho eventual de información que podría ser una información del algoritmo, una vertiente colectiva, si es que hay actor colectivo en el respectivo ámbito de aplicación, etcétera. Por lo tanto, es una cuestión muy compleja y dual en términos de cómo fluye efectivamente los datos para lado y lado. Y ahí, Rodrigo, creo que lo paradigmático ha sido la legislación española reciente, ¿no? De la ley famosa Rider, de la obligación de informar al sujeto colectivo del contenido de ese algoritmo, sentencias también a nivel internacional, recuerdo una de Ámsterdam, si no me equivoco, donde se solicitaba el contenido del desarrollo de ese algoritmo, cómo estaba preparado. Ahora también me pregunto, ¿cómo interpretamos, cómo entendemos ese algoritmo también? Por más que me den una chorrera de explicación, yo no lo entiendo, no soy ingeniero, ni mucho menos, ¿no? Las dificultades son absolutamente notorias para poder entenderlo, y hoy el algoritmo es este, y capaz que mañana a los 2 minutos lo cambiaron de vuelta. Exacto. Y yo no me entero, ¿no? Pero el punto va más allá, por eso que es importante esta discusión, porque no es el solo derecho a acceder a la información, sino es cómo esa información no puede tener un efecto discriminatorio, básicamente, en las decisiones que tome la plataforma respectiva, y esa es la cuestión que hoy día debería ir ocupando nuestra atención también. Fede, no sé si tienes tiempo para una eventual otra pregunta. Sí, si claro, hay alguna cosa no hay problema. por ahí Estoy aquí en la universidad y tengo clase a las 6:15 de la tarde, así que tengo un tiempo. Si quieren 2 horas más, hablamos, no tengo problema. Mira ahí, Samuel te hace que bueno. No sé si hay alguna cuestión más que quieran comentar. Samuel, tú mismo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Un gusto, Federico. Que esté muy bien. Igualmente, Samuel, tanto tiempo. En Chile se ha producido desde hace algunos años, 2, 3 años tal vez, en forma incipiente, y ahora se está empezando a producir un poquito más, a nivel judicial, la existencia de demandas en que el operador, trabajador, está empezando a demandar al mandante o dueño del negocio, del servicio, junto con la empresa con la cual opera la aplicación. Ejemplo, para que nos entendamos, se demanda a pedido ya como empleador directo
y se demanda al supermercado para el cual se reparte, o se demanda para el restaurante para el cual se reparte, ¿ya? Este ha sido un fenómeno que en lo personal he podido detectar, y yo sé que Rodrigo también Rodrigo lo ha podido observar, desde hace tal vez 3 años. Esto partió en forma incipiente, y hay una tendencia a consolidar poco a poco. El abogado que está demandando a favor de los trabajadores se está dando cuenta que le conviene también incluir a quien se le presta el servicio. ¿Eso ha ocurrido en otros países? Es una buena pregunta la de Samuel, porque además aquí fue bien incipiente. Samuel fue precisamente quien me comentó de los primeros casos en el 2016, corrígeme tú, Samuel, que era lo de Transportes Córdoba, y después dan vuelta estos otros ahora hace un par de años. Si puedo complementar, hay 2 casos que son del 2017 en realidad, son unos trabajadores que prestaban servicios para un empresario. Compró varios vehículos y los puso a trabajar en Uber y les puso chofer. Esa empresa se llama Transportes Córdoba. Entonces los conductores despedidos demandaron a Transportes Córdoba y demandaron como mandante a Uber, ¿ya? Pasó también en el 2017-2018 con Motofast. Un empresario compró motos y los puso a trabajar en Pedido Ya. Echó a los conductores de las motos y los conductores demandaron a Motofast como empleador directo y a Pedido Ya como mandante, ¿ya? En Antofagasta tenemos antecedentes del año pasado y de este año de que se ha demandado a una empresa que opera vía aplicaciones en forma como empleador directo, y se ha demandado a una cadena de supermercados como mandante. En Chile ya debiéramos contabilizar aproximadamente tal vez 20 demandas al respecto. Y es más, en una particularmente, que es Transporte Roa, hubo sentencia y se condenó al empleador directo. El trabajador se desistió de Uber porque hubo un acuerdo por debajo, todo, pero en sentencia se da a entender que él conducía en virtud de una aplicación. No sé si en otros países ha ocurrido, porque no, de esa literatura o en notas de prensa o en notas especializadas no hemos detectado. Esa es la verdad. Es súper interesante, además, en Uruguay ese supuesto claramente encuadra una hipótesis de tercerización, de externalización de operaciones, subcontratación, como quieran llamarle, ¿no? Sean todos los requisitos si uno parte de la base de la existencia de una relación de trabajo, ¿no? Siempre y cuando presumamos eso. El acuerdo negocial entre 2 empresas, una relación de trabajo, una relación económica sustancial, el beneficio de ese trabajo es para un tercero, no para el empleador directo, y bueno, uno podría teóricamente demandarlo. El problema es que nosotros estamos todavía en una discusión anterior acá en Uruguay. Hay pocas acciones judiciales en trabajo vía plataformas para reconocimiento de la relación de trabajo, y muy pocas sentencias judiciales, y menos aún entonces nos podemos imaginar una hipótesis de tercerización, pero perfectamente podríamos demandar al supermercado junto a Pedido Ya. Empresa principal y empresa auxiliar, absolutamente, sí. No conozco comparativamente otros antecedentes como el que tú mencionabas en otros países porque no lo he estudiado, te soy sincero. Ya, gracias, Federico. Hay una cuestión que me gustaría también poner en discusión, Fede, si tú puedes darnos alguna perspectiva sobre eso, que tiene que ver con quién califica o quién es competente para hacer la calificación jurídica de la laboralidad, que en nuestro sistema fundamentalmente es una competencia judicial, jurisdiccional, pero donde cada cierto tiempo surge esta tensión entre la administración laboral, la dirección del trabajo en nuestro caso, y la judicatura, es decir, qué espacio puede haber, y eventualmente podría ser el mientras tanto, que tú decías, bueno, que entonces el fiscalizador, cuando tome antecedente de esto, califique y diga, estos son trabajadores, y curse la multa o haga aplicar la norma como corresponda. En nuestro caso no ha sido así. La Dirección del Trabajo se relega y dice, bueno, yo no puedo calificar hechos. ¿Sí? Si usted quiere ir sobre esto, tiene que ir al tribunal. ¿Tienes tú noticia de los espacios de actuación que pueda tener en otros sistemas la administración laboral en este tipo de controversia? Y hay un ejemplo paradigmático que ha funcionado, creo, personalmente es una opinión, magistralmente, es el caso español, ¿no? Las inspecciones de trabajo en España han sido fundamentales a la hora de promover juicios para obtener la calificación
jurídica de la relación de trabajo dependiente, ante inspecciones, actas constatando incumplimientos, obligando al pago de las cotizaciones correspondientes y posteriormente yendo a juicio, ¿no? Naturalmente. Ha accionado de manera, creo que, absolutamente anormal en comparación a otros países, lo que es la inspección en España, por lo menos los antecedentes que yo conozco. En Uruguay es muy difícil eso. La inspección sí tiene competencia absolutamente para ir al lugar de trabajo eventualmente, la dificultad está, por ejemplo, en los trabajos de plataformas offline, de dónde es el lugar de trabajo para inspeccionar, ¿no? El auto, la moto, es muy difícil recabar los testimonios y dictar una resolución, perfectamente, lo puede hacer, no ha operado de esa manera, primero, por la imposibilidad fáctica que les expliqué recién, y segundo, por deficiencias de organización de recursos humanos y económicos, sinceramente. La gran dificultad, creo, de nuestras inspecciones a nivel latinoamericano es ese, ¿no? Compartamos o no, mayor o menor medida, las dificultades de organización y de recursos son sumamente importantes en comparación a lo que es en Europa. Entonces, ese puntapié que podría ser ideal, en el mientras tanto, es muy difícil que se concrete, por lo menos en Uruguay, sin perjuicio de que, reitero, como dijiste tú, Rodrigo, la competencia natural y obvia es del Poder Judicial y de la justicia del trabajo, en nuestro caso, cuando se trata de conflictos individuales de trabajo, que es quienes están asignados a esa competencia, ¿no? Muchas gracias, Federico. Vamos a ir cerrando esta sesión de discusión. Te agradecemos de nuevo por haber aceptado la invitación, por haber compartido también lo que has ido trabajando en tu investigación de largo tiempo ya sobre estos temas, que además va en la línea de trabajo y nuevas tecnologías. Tú además has trabajado intensamente en esas cuestiones, así que muchas gracias de nuevo por compartir este espacio con nosotros, por poner a disposición nuestra esa sistematización de las perspectivas comparadas. Así que te dejamos, por cierto, invitado a futuras discusiones. A los que están presentes y que no son estudiantes del doctorado, les decimos que la próxima semana vamos a tener una sesión cerrada, solo con los estudiantes del doctorado que van a presentar sus avances de trabajos, y nos volvemos a encontrar el jueves subsiguiente. Pero podemos invitar a Jorge también, podemos ir a que venga de jurado. Y nos encontramos entonces el jueves subsiguiente, que creo recordar es el 28, y ahí volvemos al debate ya nacional. Vamos a estar escuchando a Alfredo Sierra, que es parte del proyecto también, sobre el tema de la judicialización. Él, en el proyecto él estaba a cargo del análisis de los juicios en Chile, por lo tanto va a traernos una perspectiva más profunda ya para que podamos discutir de lo que están diciendo los tribunales y en buena medida lo que no están diciendo los tribunales, porque tenemos pocas sentencias y muchos acuerdos, entonces es importante que lo analicemos ahí con detención. Así que nos volvemos a ver el 28 o el jueves subsiguiente, para ser más exacto, y les deseamos entonces una feliz tarde. Muchas gracias, Fede, muchas gracias a todos los que han participado, especialmente a Mari y a Gabriela, que nos acompañaron como invitadas internacionales, se han conectado aquí a este seminario de Derecho Comparado. Muchas gracias. Chao, chao.